Muy buenas a todos, espero se encuentren bien. Continuamos en el modo M, en el plano paraesternal eje largo, pero a nivel de la válvula mitral. La clase anterior ya vimos el modo M del ventrículo izquierdo. Al pasar el transductor a nivel de la válvula mitral, obtendremos este resultado, pero ya que entramos al tema de las válvulas, sería importante recordar un poco de historia, por lo que vale la pena mencionar que, aunque las válvulas cardíacas fueron documentadas por Leonardo da Vinci en algunos de sus bocetos hace más de 500 años, han estado disponibles solo desde la década de 1950. Con respecto al origen del modo M de la válvula mitral, la descripción original de la ecocardiografía en el modo M en 1953 por el Dr. Edler y el físico Hertz marcó el comienzo de una nueva técnica diagnóstica no invasiva. Inicialmente, esta técnica se utilizaba para el estudio preoperatorio de la estenosis mitral, ya que en ese momento el cateterismo cardíaco y las radiografías cardíacas con contraste no ofrecían suficientes datos para una correcta evaluación del estado de la válvula mitral. Esto generó mucho interés por el Dr. Edler para buscar una nueva alternativa no invasiva, así que usando las bases físicas de la teoría del radar, innovando una nueva tecnología mediante el uso del reflectoscopio ultrasónico, lograron obtener el patrón del movimiento característico del velo anterior de la válvula mitral en pacientes con estenosis mitral. A principios de 1955, Dr. Edler tenía tanta evidencia sobre la estenosis mitral que confiaba únicamente en la ecocardiografía para este diagnóstico. Además, también describió los patrones de movimientos típicos de otras válvulas cardíacas, de la pericarditis, tumores y trombos a nivel de la aurícula izquierda. En el eje largo del plano paraesternal, dirigiendo el cursor a través de la válvula mitral, vamos a obtener este eco de la válvula mitral. Esta imagen es como si fuese el electrocardiograma de la válvula mitral. Esta fue la imagen de modo M de la válvula mitral que el Dr. Edler describió, una estructura que fisiológicamente hace lo siguiente durante el ciclo cardíaco. De manera sencilla, la válvula mitral hace esto: se abre, se cierra, se vuelve a abrir con la contracción auricular para luego cerrarse en la sístole. Esto que vemos dentro de las líneas amarillas representa la diástole de la válvula mitral. Durante la diástole, los velos de la válvula mitral se separan. El velo anterior mitral se acercará al septo interventricular y el velo posterior se moverá hacia la pared posterior del ventrículo izquierdo. Es decir, se abre en diástole, ocurre el llenado rápido, se cierra la válvula, el llenado rápido ha terminado. Se vuelve a abrir con la contracción auricular, se cierra, por lo que el trazo mostrará el movimiento de apertura bifásico de los velos de la válvula mitral en ritmo sinusal. Durante la sístole, los dos velos de la válvula mitral se cierran dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo, produciendo múltiples ecos lineales que se mueven ligeramente hacia adelante a lo largo del período sistólico. El velo anterior de la válvula mitral tiene una excursión diastólica mayor que la del velo posterior, por lo tanto, el velo anterior de la válvula mitral se destaca de manera más prominente en el trazo en el modo M. Si vemos bien, el velo anterior de la válvula mitral produce una configuración en forma de letra M, mientras que el velo posterior de la válvula mitral, que se mueve en dirección opuesta al velo anterior, puede verse en una forma como W. Es como si fuese la imagen en espejo de la letra M. Todo esto cuando el paciente se encuentra en ritmo sinusal. Esta imagen es para guiarnos un poco sobre la posición del velo anterior y posterior de la válvula mitral con respecto al aparato valvular mitral. Dr. Edler decidió que cada punto u onda característica del velo anterior de la válvula mitral a lo largo del ciclo cardíaco sea designado con una letra del alfabeto. Estas ondas reflejan eventos importantes del ciclo cardíaco. Tenemos la onda D, que marca la posición de los velos de la válvula mitral al inicio de la diástole. La onda E, protodiástole, refleja el punto de máxima apertura de la válvula mitral debido a la fase temprana y rápida del llenado diastólico. Esto ocurre debido a que la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la presión de la aurícula. Tenemos la onda F. Equivale a una posición más posterior del velo anterior, inmediatamente después del punto E.
Este movimiento posterior ocurre cuando la diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo izquierdo disminuye a medida que aumenta la presión del ventrículo izquierdo. Se llena y la presión de la aurícula izquierda disminuye hasta que se vacía para luego iniciar el cierre mesodiastólico. El conjunto de ambas ondas va a formar la pendiente EF. La pendiente EF representa el movimiento de cierre diastólico inicial del velo anterior mitral. Esta pendiente es un indicador de la tasa de vaciado de la aurícula izquierda y el llenado del ventrículo izquierdo. Normalmente, el vaciado de la aurícula izquierda y el llenado del ventrículo son rápidos. Es por eso que el resultado de la pendiente es bastante pronunciada. Acá tenemos la onda A. Refleja el punto de reapertura de los velos que se produce después de la contracción auricular. Con la contracción auricular, la presión de la aurícula izquierda aumenta, lo que da como resultado que todavía se expulse un poco más de bolus sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. La onda C denota la posición final del cierre de los velos inmediatamente antes de la sístole ventricular, produciendo múltiples ecos lineales que se mueven ligeramente hacia adelante a lo largo del período sistólico. Este esquema representaría de lo que hemos estado hablando. De primero tenemos el electrocardiograma, lo cual nos aporta datos importantes, así como saber si el paciente está en ritmo sinusal o presenta algún tipo de arritmia. ¿Por qué esto? Más adelante lo veremos. Luego vemos el tracto de salida del ventrículo derecho, vemos el septum interventricular, acá vemos el velo anterior con las respectivas ondas, la cual ya describimos anteriormente, el velo posterior de la válvula mitral y por último tenemos la pared posterior. Tengamos en cuenta que el periodo de contracción isovolumétrica equivale al periodo desde cierre de la válvula mitral, la onda C, hasta la apertura de la válvula aórtica. El final de la sístole debe corresponder con el final de la onda T del electrocardiograma, por lo que el periodo de relajación isovolumétrica es el periodo desde el final de la onda T hasta el inicio de apertura de la válvula mitral, onda D. Lo demás ya lo hemos hablado anteriormente y hay más detalle en la primera clase. Es importante que recordemos estos puntos clave del ciclo cardíaco con respecto a la división volumétrica. La sístole tiene un periodo protosistólico, mesosistólico, telesistólico. Protosístole significa inicio de la sístole, mesosístole mitad de la sístole, telesístole significa final de la sístole. Cuando hablamos de holosistólico incluyen estos tres periodos, proto, meso y telesistólico. Al igual que la diástole también tiene su periodo protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico. También es importante recordar las ondas del electrocardiograma. La sístole corresponde al periodo entre el complejo QRS y al final de la onda T. La diástole corresponde al final de la onda T e inicio del siguiente complejo QRS. En la primera clase hay una breve explicación del ciclo cardíaco y su correlación con el electrocardiograma. En este esquema que vemos acá representaría el velo anterior con sus ondas, la cual ya describimos anteriormente. Durante la diástole tenemos protodiástole, mesodiástole y telediástole. Y durante la sístole igual tenemos la protosístole, mesosístole y telesístole. Y en la parte superior vemos la correlación con las ondas electrocardiográficas. Además de las ondas de la válvula mitral que describimos anteriormente, existen mediciones específicas de estas ondas, las cuales nos ayudarán a detectar anormalidades de la estructura anatómica del aparato valvular mitral. Y es por eso que debemos saber el valor normal de la amplitud DE, que no es lo mismo que decir la pendiente DE. La amplitud DE marca la amplitud entre el final de la telesístole hasta el punto de máxima apertura de la válvula mitral. Esto mide la excursión máxima de la válvula mitral de la apertura diastólica y su valor normal es entre 18 y 35 milímetros. La pendiente DE, la cual marca la posición de los velos de la válvula mitral al inicio de la diástole hasta el punto de máxima apertura del velo mitral. Se mide desde la apertura inicial de la válvula mitral en diástole temprana y su valor normal es entre 240 a 380 milímetros sobre segundo. Y aquí tenemos la famosa pendiente EF. Representa el movimiento de cierre sistólico inicial del velo anterior. Mide la tasa de cierre temprano de la válvula mitral después de la apertura diastólica, representando la protodiástole.
Esta pendiente es un indicador de la tasa de vaciado de la aurícula izquierda y el llenado del ventrículo izquierdo, y su valor normal oscila entre 50 a 170 milímetros sobre segundos. Ahora entramos a un tema bastante interesante, lo cual nos puede ser útil en la emergencia cuando tengamos un paciente con disnea aguda y así poder hacer una valoración subjetiva sobre la función ventricular, y es cómo medir la distancia de separación del punto E mitral al septum interventricular. Sabemos bien que para el cálculo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el gold estándar es el método de Simpson biplano. Sin embargo, podemos usar el método de cálculo de separación septal del punto E en situaciones de las cuales el paciente acude a emergencia con disnea aguda y tener una idea subjetiva sobre la función sistólica del ventrículo izquierdo, sobre todo en pacientes que acuden con insuficiencia cardíaca descompensada. O sea que el médico de turno, ya sea médico general, el médico residente, médico de emergencia o el especialista de medicina interna, con un poco de entrenamiento puede evaluar subjetivamente la función sistólica del ventrículo izquierdo utilizando este método. ¿Y cómo lo hacemos? Nos vamos al plano paraesternal, eje largo. Este es el plano paraesternal, eje largo. Vemos las siguientes estructuras. Acá tenemos el ventrículo derecho, esto es el septum interventricular, esto corresponde al ápex. Estos serían los músculos papilares, esto sería el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esto sería la aorta. Vemos las líneas del transductor atravesando el septum interventricular, el velo mitral anterior y posterior. Esto sería la aurícula izquierda, esto es el seno coronario y por último la pared posterior. Una vez que se obtiene la vista del eje paraesternal, activamos el modo M y se coloca el cursor sobre la punta apical del velo anterior de la válvula mitral. Debemos asegurarnos de que el velo anterior de la válvula mitral y el tabique estén bien visualizados durante 3 a 5 ciclos cardíacos. Congelamos la imagen. Recorremos los 3 a 5 ciclos cardíacos anteriores, nos detenemos en la imagen donde el velo anterior de la válvula mitral se encuentra más cerca al septum interventricular. Vemos acá las estructuras del plano paraesternal eje largo. Esto corresponde al septum interventricular, esto al velo anterior mitral, esto al velo posterior mitral. Esto sería la distancia de separación del punto E mitral al septum interventricular, que es nada más la distancia entre el velo anterior mitral y el septum interventricular, que al pasar el modo M se vería de esta manera. Luego, al medir la distancia entre la punta del velo anterior mitral y el tabique interventricular en el modo M, obtuvimos un resultado de 1.56 centímetros, que en milímetros serían 15. Los valores de referencia normales, si es menor a 7 milímetros, se dice que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo pudiera estar normal. Hay sociedades de cardiología que se refieren que sea menor a 10 milímetros. Ahora, si el valor de referencia es mayor a 10 milímetros, se dice que la fracción de eyección pudiera estar disminuida. Se ha sugerido que un valor menor a 7 milímetros tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 75% para que la FEBI o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea superior al 50%. También podemos medir la distancia de separación del punto E mitral al septum en el modo V. La técnica prácticamente es la misma. Nos vamos al plano paraesternal, eje largo, detenemos la imagen donde el velo anterior de la válvula mitral se encuentra más cerca al septum interventricular y entonces medimos. En este caso obtuvimos un resultado de 1.77 centímetros, por lo que en milímetros serían 17. En estudios con resonancia magnética se ha ideado esta fórmula para el cálculo de la fracción de eyección, la siguiente fórmula que vemos acá. Aplicando esta fórmula obtuvimos un resultado del 33%, o sea que la fracción de eyección está reducida. Acá tenemos referencia bibliográfica sobre este tema. Muy importante recordar que este método es útil para tener una valoración subjetiva sobre la función ventricular en pacientes que necesiten una valoración urgente y que el gold estándar para el cálculo de la fracción de eyección es el método de Simpson biplano. Ahora entramos al tema de las patologías. Vamos a ver el modo M de la válvula mitral en la estenosis mitral. La estenosis de la válvula mitral puede tener dos escenarios, una donde el ritmo es sinusal y otra en fibrilación auricular.
Es de ahí la importancia de observar el trazo electrocardiográfico en el equipo. En este esquema sabemos que está en ritmo sinusal porque está presente la onda A del velo anterior mitral, mientras que en el otro esquema está ausente la onda A y la ausencia de onda P en el trazo electrocardiográfico. Por eso podemos deducir que el paciente está en fibrilación auricular. Ahora, si nos vamos a analizar bien este caso, nos fijamos bien en el trazo electrocardiográfico y vemos un ritmo irregular con ausencia de la onda P, por lo que este paciente tiene una fibrilación auricular. En este modo M, el velo anterior de la válvula mitral va a presentar un cierre protodiastólico temprano y lento, por lo que la velocidad de cierre mesodiastólica o pendiente EF se va reduciendo notablemente, que llega hasta aplanarse, produciendo la imagen como abombamiento del velo anterior mitral. No vemos la onda A. Otra característica importante que veremos del modo M en la estenosis mitral es el movimiento anterior paradójico del velo posterior durante la diástole. Estos procesos llevarán a cabo la fusión comisural del velo mitral anterior y posterior durante la fase protodiastólica. Si hacemos una comparación entre este modo M sobre las estructuras de la válvula mitral, notamos que en este modo M tenemos el aplanamiento típico de la pendiente EF. En este otro modo M de la estenosis mitral, las características son idénticas a las descritas anteriormente, solo que esta vez sí logramos ver la onda A, ya que el paciente está en ritmo sinusal. Vemos el aplanamiento casi completo de la pendiente EF, además que el movimiento paradójico del velo posterior durante la diástole está casi fusionado con la comisura del velo mitral anterior durante la proto, meso y telediástole, característica muy típica que puede observarse en la estenosis mitral de etiología reumática. Ahora vamos a hablar del movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, conocido por sus siglas en inglés SAM, Systolic Anterior Motion. Pero, ¿qué es el SAM? ¿Qué es el movimiento anterior sistólico? El movimiento anterior sistólico de la válvula mitral corresponde al desplazamiento anterior de uno o ambos velos mitrales, produciendo obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. A como se ve en la imagen, todo lo señalado con los puntos rojos, vemos cómo los velos de la válvula mitral tienen un desplazamiento anterior hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por lo que en el modo M lo veríamos de esta manera. En este caso se observa un claro aumento del grosor septal. Vemos el típico movimiento anterior sistólico mitral, donde el velo anterior de la válvula mitral hace contacto con el septum interventricular. Hacemos la comparación con un modo M normal y vemos las características antes descritas, los cuales están señaladas con las flechas. Por la característica de este modo M, es probable que este paciente tenga una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida. Se dice que el SAM y la miocardiopatía hipertrófica van casi de la mano. Bueno, al menos es lo que se creía hace 3 décadas, el cual se consideraba que el movimiento anterior sistólico era muy específico de la miocardiopatía hipertrófica, pero ahora se reconoce que puede surgir en cualquier entorno que altere la complejidad anatómica dinámica del ventrículo izquierdo, así como la miocardiopatía de Takotsubo, cirugías de reparación mitral, alargamiento del velo anterior de la válvula mitral que aumente el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo y cause compromiso hemodinámico, y un septum sigmoideo del ventrículo izquierdo. ¿Qué es el V-bump o notch del velo anterior de la válvula mitral? Bueno, el V-bump o inflexión beta o interrupción de la pendiente AC por plateau o notch son términos iguales. El boom de la válvula mitral se debe a una deformidad o bulto que está presente entre la onda AC a como vemos en el esquema, por lo que en el ecocardiograma en modo M a nivel de la válvula mitral lo veremos de este modo a como señalan las flechas en color blanco. La presencia del boom de la válvula mitral predice una elevación significativa de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Su presencia indica que las presiones de llenado del ventrículo pudieran estar aumentadas por encima de 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque tiene un cierre de la válvula mitral. Esto que vemos a nivel de la línea amarilla, la válvula mitral
Ahí debería completarse la onda C. A ese nivel la válvula tendría que cerrarse, pero ese notch, la muesca de cierre de la válvula mitral, los puntos amarillos que vemos, le cuesta cerrarse porque las presiones del llenado del ventrículo izquierdo están elevadas, aunque su sensibilidad es media, pero cuando aparece debe tomarse en cuenta que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están elevadas, están por encima de 20 milímetros de mercurio, así que tenemos este método fácil para hacer una valoración subjetiva de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver el modo M del mixoma en la aurícula izquierda. Esto sería el esquema representativo, pero ya viéndolo en el modo real, veremos el hallazgo característico de múltiples ecos lineales, ecos desorganizados, dentro del orificio mitral y dentro de la aurícula izquierda en la vecindad del velo anterior de la válvula mitral, como se muestra por la flecha en horizontal. También se ve que existe un intervalo de tiempo entre la apertura de la válvula mitral y el prolapso del mixoma en el orificio de la válvula, lo que se muestra en la flecha vertical. Los ecos lineales o punteados densos detrás del delgado velo anterior mitral en diástole, pero no en sístole, son el sello distintivo del mixoma auricular izquierdo. A menudo se observa un intervalo sin eco entre la apertura de la valva mitral anterior y la aparición de los ecos del tumor. A esto se le llama inercia del mixoma. La pendiente EF se reduce en diversos grados, según el tamaño del tumor y el grado de la obstrucción. La onda A está disminuida en amplitud o podría estar ausente. Insuficiencia mitral. Este tema es bastante interesante y también importante, ya que sin duda es la causa etiológica más frecuente del aparato valvular mitral y de los motivos que más se consulta por patología cardíaca. Sabemos bien que se trata de un síndrome plurietiológico que implica siempre la presencia de un descenso o abombamiento de uno de los velos valvulares hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Recordemos que durante la sístole, los velos en forma normal deben desplazarse hacia el ventrículo izquierdo. Así como lo vemos en estos esquemas, acá representaría prolapso del velo posterior mitral y este representaría prolapso del velo anterior y posterior mitral con desplazamiento hacia las aurículas. En este modo M, a nivel de la válvula mitral, en esta primera imagen podemos observar el prolapso valvular de los velos anterior y posterior. Justo donde lo indican ambas flechas de color blanco, vemos el típico desplazamiento de los velos anterior y posterior hacia la aurícula izquierda. Vemos la onda E, F, A y C. Vemos que las ondas E, F, A y C se encuentran presentes, lo que representa la diástole. El segmento CD representaría la sístole. Si notamos bien, el desplazamiento de ambos velos inicia a mitad de la sístole y termina al final de la sístole, por lo que este tipo de insuficiencia correspondería a una insuficiencia mitral mesotelesistólica. En la siguiente imagen vemos las ondas presentes que corresponden a la diástole, pero si nos centramos otra vez a nivel del segmento CD, vemos que el velo anterior tiene un desplazamiento normal. En cambio, el velo posterior hace su desplazamiento hacia la aurícula izquierda, lo que vemos indicado con la flecha en color blanco. Vemos como si hubiera un espacio entre ambos velos. Esto debería estar unido para formar los ecos característicos de ambos velos durante la sístole, pero en este caso no. El proceso de desplazamiento se observa durante toda la sístole, por lo tanto podemos decir que se trata de una insuficiencia holosistólica del velo posterior mitral. Estos son algunos criterios a tomar en cuenta, pero cuando entremos al tema de cuantificación los veremos con más detalles. Hablando un poco de las peculiaridades de la ecocardiografía modo M con respecto a la insuficiencia mitral, es que tiene una gran facilidad en definir eventos temporales del ciclo cardíaco, además de ser preciso en movimientos muy rápidos en válvulas que abren y cierran aceleradamente. Esto en el modo M se ve mucho mejor. ¿A qué me refiero con esto? A modo de ejemplo,
tenemos estos dos grifos. Este primer grifo que abre y cierra durante un intervalo de tiempo de 2 segundos y este otro grifo que abre y tiene una duración de 7 segundos. Si esto fuese el jet de regurgitación de una insuficiencia mitral, cuando pintamos el chorro, a modo de ejemplo, como lo vemos en estas imágenes, vemos que ambos presentan el mismo jet, ambos tienen la misma área, pero la pregunta es, ¿ambos presentan la misma severidad? El jet de regurgitación en la imagen B dura más y expulsa más cantidad con respecto al primero, por lo que esto equivale a más volumen de regurgitación de la válvula mitral. Vamos a ver este ejemplo acá en el ecocardiograma bidimensional plano apical 4 cámara a nivel de la válvula mitral. Si nos fijamos bien, tenemos jet de regurgitación que dura muy poco. Es como si fuese un flash. Lo vemos rápidamente que está durante la sístole, pero que desaparece rápidamente, por lo que utilizar parámetros de cuantificación en estos casos puede ser un poco difícil. Procedemos a congelar la imagen y a simple vista pareciera que tuviera un gran orificio regurgitante. En el cálculo del ORE era de 0.44 centímetros cuadrados, pero vemos que el jet de regurgitación dura muy poco, así que al hacer un modo M combinado con Doppler a color, obtenemos la siguiente imagen. ¿Qué son todos estos colores tan bonitos? Bueno, en esta imagen que vemos acá es el modo M combinado con Doppler a nivel de la válvula mitral. Este color rojo que vemos acá representa la diástole. Sabemos bien que la diástole se va a dividir en proto, meso y telediástole, es decir, inicio de la diástole, mitad de la diástole y al final de la diástole. Este otro que vemos acá corresponde a la sístole, que también tiene su periodo proto, meso y telesistólico. Lo que vemos en esta imagen correspondiente a este color como azul celeste equivale al jet de regurgitación que veíamos en el eco bidimensional. Lo vemos de este color porque se aleja del transductor. Recuerden, todo lo que se aleja del transductor es color azul y lo que se acerca es color rojo. Así como vemos el jet de regurgitación en este modo M combinado con Doppler a color que ha durado muy poco en el tiempo en el ecocardiograma bidimensional, vemos que el jet de regurgitación corresponde al final de la sístole, por lo que pudiéramos decir que esto corresponde a una insuficiencia mitral telesistólica. En el ecocardiograma bidimensional tenía la apariencia como si tuviera un gran orificio regurgitante, pero al hacer el modo M combinado con Doppler nos dimos cuenta que el jet de regurgitación corresponde solamente al final de la sístole. A esto me refería con que el modo M puede procesar los movimientos muy rápidos en válvulas que se abren y se cierran aceleradamente, como lo vimos en este caso, por lo que un orificio regurgitante, aunque su valor sea severo, es necesario realizar un modo M con Doppler para ver en qué fase del ciclo cardíaco está afectado y así poder determinar la severidad. Y esto es uno de los límites del PISA y el ORE. No pueden funcionar bien cuando la insuficiencia mitral está presente en una válvula mitral que abre y cierra aceleradamente. Así que recordemos, si el jet regurgitante tiene un intervalo de tiempo muy corto, es necesario realizar un modo M con Doppler para ver en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra afectado y así poder determinar la severidad del orificio regurgitante. Y en este artículo de la Clínica Mayo lo explican con más detalle. Ya que entramos al tema del modo M combinado con Doppler, ahora procedemos a explicar un modo M combinado con Doppler, pero en modo normal. En este caso es lo mismo que hemos estado hablando anteriormente, solo que ahora tenemos colores, tenemos más detalles. La imagen que vemos acá arriba corresponde al eco bidimensional, corresponde al plano apical de 4 cámaras con un flujo normal. Esto representaría la diástole. Aquí podemos ver la onda E. Y esto sería la onda A en su modo normal en pacientes con ritmo sinusal. Este primer círculo en blanco va a representar el flujo sanguíneo de las venas pulmonares, la sangre que va a llegar a la aurícula izquierda para que después se produzcan las dos ondas, la onda E y la onda A que vemos acá arriba. En este otro círculo, este color rojo que vemos acá representa la sangre que está llenando la aurícula izquierda. Esto es la sístole, y el color azul que vemos acá representa la sangre expulsada en la sístole desde la aurícula izquierda hacia los ventrículos, que luego será expulsada hacia la aorta por el ventrículo izquierdo. Es azul porque se aleja del transductor.
No olvidar lo que hemos repetido varias veces, que la sístole tiene un periodo proto, meso y telesistólico, es decir, inicio de la sístole, mitad de la sístole y final de la sístole. Al igual que la diástole tiene su periodo protodiastólico, mesodiastólico y telediastólico, términos que nos ayudan a saber en qué periodo se encuentra la regurgitación y así tener una idea sobre la severidad para luego corroborar con los otros métodos de cuantificación. Ahora vemos la cantidad de información que nos ofrece el modo M. Vamos a ver este caso interesante donde combinaremos el modo M con el Doppler. Este caso se trata de un paciente con bloqueo auriculoventricular. Se realiza un ecocardiograma para descartar cardiopatía de etiología estructural. En esta primera imagen del ecocardiograma transtorácico plano apical 4 cámaras se observa un chorro azul de insuficiencia mitral que aparece en el momento de la diástole ventricular. Congelamos la imagen para verlo mejor y esta imagen que vemos acá vemos el jet regurgitante dentro del círculo. ¿Cómo combinamos el modo M con Doppler? Acá están estos consejos. El paso número 1 sería: ponemos la línea del Doppler sobre el flujo mitral y activamos el modo M y así vamos a obtener el trazado de modo M a color. El siguiente paso. Es muy importante identificar las ondas del electrocardiograma. Recordar que la sístole corresponde al periodo entre el complejo QRS y el final de la onda T, y la diástole va a corresponder con el final de la onda T e inicio del siguiente complejo QRS. Luego, para identificar todos estos chorros, una de las mejores opciones es revisar a detalle de imagen a imagen el clip de video de Doppler a color, fijándonos mucho si el ventrículo se abre o se cierra y que corresponda con las ondas del electrocardiograma. Y así de esta manera en la imagen de modo M color, la cual funciona como si fuera un mapa de carretera para identificar el momento y la duración exacta de cada flujo. Ahora que hemos obtenido los fotogramas aislados tomados del Doppler a color, por lo que esto correspondería al trazo del modo M con Doppler. La distancia entre el punto 1 y el 2 correspondería a la sístole, y si nos fijamos en el trazo electrocardiográfico corresponde entre el complejo QRS y al final de la onda T, en el punto donde está el número 1, el cual es en sístole. Eso que encierra el círculo corresponde a un chorro pequeñito, corresponde a un chorro de insuficiencia mitral normal durante la sístole. Ahora nos enfocamos en la diástole, lo cual correspondería al segmento entre la distancia entre el punto 2 al 4. Vemos también que corresponde con el trazo electrocardiográfico que sería desde el final de la onda T hasta el siguiente complejo QRS. En el punto 2 corresponde el inicio de la diástole, con un gran chorro rojo de llenado mitral, lo cual correspondería a la onda E del Doppler pulsado. Ahora, en la mesodiástole, que es donde indica el punto 3, vemos un chorro azul de insuficiencia mitral diastólica que llega hasta el final de la diástole donde está el punto 4. Seguido vemos otro chorro rojo más pequeño. Esto corresponde al llenado mitral que correspondería a la onda A del Doppler pulsado. En conclusión de este caso, estamos ante un caso de insuficiencia mitral mesotelediastólica, es decir, que con este trazo de modo M con Doppler podemos demostrar que la mancha de color azul causada por el chorro de insuficiencia mitral está claramente en la diástole, es decir, una variante muy inusual de insuficiencia mitral que se corresponde debido al bloqueo auriculoventricular. Ahora, este último caso que vemos acá, al lado tenemos el modo M con Doppler normal, el cual ya hablamos anteriormente. En la imagen de al lado vemos en diástole este primer círculo, la presencia de la onda E, luego la onda A, pero cuando nos fijamos en la sístole, lo que está encerrado de forma cuadrada de color azul, vemos que el porcentaje de la regurgitación se produce en toda la sístole, o sea, toda la proto, meso y telesístole. Por lo que podríamos decir que es una insuficiencia mitral pansistólica, lo que equivale a un signo de mucha severidad. Con esto terminamos el modo M de la válvula mitral modo normal y con la patología más frecuente, y el modo M combinado con Doppler. Este canal es puramente educativo. Espero esta clase te haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por tu apoyo. Bendiciones.